Emprendedora de causas sociales, periodista y diplomática con un amplio historial en la creación de la opinión pública, construyendo la narrativa sobre el cambio de percepción, creando campañas globales y esfuerzos de movilización. Tiene gran experiencia con organizaciones como UNICEF o la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. Es además asesora especial del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions. FOA Dominicana se complace en presentarles a la emprendedora de la sensibilidad, Claudia Romo Edelman. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, FOA. Es la primera vez que estoy en la República Dominicana y estoy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar del propósito social es el futuro. Como lo oímos en las presentaciones anteriores, creo que esta es una tendencia que es inevitable. Voy a empezar para hablar porque todas las historias tienen un principio. Y de ahí, de esas historias, podemos, básicamente, yo creo que cada uno tiene una historia de donde empieza quiénes somos y lo que hacemos. La mía empezó ahí, en una serie de terremotos que hubo en la Ciudad de México en el 1985, donde toda la gente estaba petrificada y teníamos que salir todos para tratar de encontrar a nuestros amigos y a nuestras familias. Yo era una adolescente que estaba en un grupo, en una brigada, tratando de encontrar a la gente que estaba atrapada, para encontrar gente que pudiera estar atrapada en las calles de mi colonia. Estábamos pasando en una de las calles, todo estaba hecho confuso con el humo, más o menos como esto. Con tanto humo, las luces de las ambulancias, y en eso estábamos caminando cuando de repente tuve la sensación, el instinto, de haber oído una voz ligera, pequeña, como de una niña. Entonces me detuve cuando toda la gente estaba avanzando y la voz empezó a poner un poco clara, pero no estaba seguro. Pero entonces en ese momento lo que hice fue, ¡paren! No sé en qué momento se me ocurrió gritar tan fuerte, pero estaba casi segura de que era algo que no podía evitar. Tenía que tener la atención de estos 10 hombres que estaban adelante. ¡Paren, por favor! ¡Urgencia! Uno de los hombres volteó y me dijo, ¿qué es lo que pasa? Hay una voz ahí, creo que hay una voz ahí. ¿Crees o hay una voz ahí? Yo sabía que esto era una emergencia, teníamos que cruzar más de 20 calles, no teníamos mucho tiempo, había muchísima gente atrapada, seguían temblores, era un tema de pánico para todos nosotros. Y en ese momento lo único que hice fue, una vez más, ¡paren! ¡Urgencia! ¡Vengan todos! Él regresó. Y en ese momento empezamos a oír la voz de la niña. Entonces él volteó y nosotros los dos empezamos a gritar, a tratar de llamar la atención de las otras personas. Empezaron a llegar 10, 20, 30 personas, entre todos gritábamos más. Era un muro inmenso, pero la voz estaba muy clara, había alguien atrapado. Empezamos todos a aventar, a mover la piedra, poco a poco, muy pesada. Más gente empezó a llegar y fueron horas de tratar de empujar y de repente en ese momento se abrió la posibilidad de ver a alguien. Y ahí estaban los ojos grandes, llenos de polvo, de esta niña que estaba atrapada ahí. Y me vio a mí, fue el primer contacto que tuvo y me vio con esa sensación de no me vas a dejar, ¿verdad? Y en ese momento fue la primera vez en mi vida que me sentí útil. Y sentí que algo de lo que estaba haciendo, algo de lo que mi papá toda la vida se quejaba de mí, ¡ay, Claudia, qué gritona eres, por el amor de Dios! En ese momento hizo sentido. Eso era lo que yo tenía que hacer, hablar, gritar y tratar de llamar la atención de la gente a las cosas que no ven. Porque en el momento en el que yo vi cómo sacamos a esa niña y se reunió con su mamá y pudimos ver la sensación de la madre de esto estaba a punto de perderlo, lo más valioso de mi vida, me di cuenta que eso era lo que quería hacer. Y he sido muy afortunada de los últimos 25 años de trabajar en organizaciones globales de ayuda humanitarios, como UNICEF, como la Agencia de Refugiados, como el Foro Económico Mundial. El foro
el Global Fund, el Fondo Global para la Ayuda de SIDA, tuberculosis y la malaria, siempre siendo la gritona, siempre siendo la mercadóloga, la persona que trae la atención a los otros, usando tecnología y usando mercadotecnia para tratar de traer la atención a la gente. En la Agencia de Refugiados fue la primera agencia en el mundo de las Naciones Unidas de tener un blog o a tratar de poner las redes sociales. Con el Global Fund, no sé si ustedes están relacionados con la campaña RED, la campaña roja de productos de Apple, etcétera, que vende productos para SIDA. Era una herramienta de mercadotecnia para tratar de acercar al consumidor a una elección que le permitiera hacer el consumo, pero haciendo la diferencia. En las Naciones Unidas, donde es el último trabajo que tuve, estuvimos lanzando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, firmándolos, haciéndolos y después dándolos a conocer. Los últimos 25 años de mi vida han culminado en la creación de esta organización que ahora dirijo, que se llama el We're All Human, todos somos humanos. Porque precisamente eso es lo que se nos está olvidando, que somos todos partes de la misma familia y el lenguaje divisivo está creciendo cada vez más y está creciendo en todas partes del mundo, no nada más en Estados Unidos, en América Latina, Brexit, o sea, lo estamos viendo. Y es muy importante tener agencias que están hablando acerca de la inclusión, la equidad y la diversidad, como es World Human. World Human es el productor de un podcast que se llama The Global Ghostcast, que les voy a hablar en un momento de él. Pero esto es importante porque la gente está perdiendo las fuentes donde confiar. Según el índice de Edelman de confianza, más del 50% de las personas alrededor del mundo han dejado de leer los periódicos, han dejado de leer los medios. Y en gran parte esto es un problema fundamental para todas las sociedades porque entonces no sabemos no sabemos cómo hacer una opinión del mundo, hacernos una referencia acerca de lo que pensamos de migración o no, y no sabemos si el problema de fake news es que no sabemos cuál es el real news. Y el 50% de las personas que han dejado de desengancharse de los medios de comunicación es que dicen que las deprime. El 50% de las personas que ya no lee los medios de comunicación es porque están cansados de estar bombardeados con negatividad. Y cuando estamos tan bombardeados de negatividad, que pensamos, bueno, que el mundo se está cayendo, que estamos para abajo. Yo les quiero hacer una encuesta, vamos a ver. 3 preguntas, vamos a poner las luces para arriba, por favor, de la gente y vamos a ver en la audiencia. La primera pregunta. En los últimos 20 años, la proporción de la población mundial que vive en extrema pobreza. Respuesta número 1, ¿se ha duplicado? Respuesta número 2, ¿se ha mantenido más o menos igual? Respuesta número 3, ¿se ha reducido casi a la mitad? Voy a preguntar otra vez y quiero ver las manos arriba de la gente que elige una respuesta. En los últimos 20 años, la proporción de la población mundial que vive en extrema pobreza, ¿quién levanta la mano para se ha duplicado? Esa es casi la mayoría. La respuesta 2, ¿se ha mantenido más o menos igual? Más o menos un 5%. ¿Se ha reducido a la mitad? Eso es más o menos un 3%. Bueno, pues la respuesta a esta pregunta es que en los últimos 20 años en todo el mundo la extrema pobreza se ha reducido casi a la mitad. Pregunta número 2. Mundialmente, en promedio, un hombre de 30 años recibe educación más o menos 10 años en su vida. ¿Cuál es la proporción de las mujeres? Si los hombres en 30 años de su vida han recibido 10 años de educación, ¿qué pasa con las mujeres? Respuesta número 1, 9 años. ¿Manos? 9 años, manos arriba. Okay, más o menos el 10%. 6 años. 6 años comparado a 10 años de los hombres. A ver, vamos a ver la tercera respuesta, 3 años. No, a ver, vamos a votar. Todo el mundo tiene que levantar la mano al menos una vez. Mundialmente, en promedio, las mujeres han recibido ¿cuántos años de educación? Primera respuesta, 9 años. ¿Ok? 6 años. Ok, esa es la mayoría, 3 años. Ok, la respuesta, 9 años. Las mujeres han recibido 9 años de educación cuando los hombres han recibido 10. Última pregunta. ¿Cuánta gente en el mundo tiene acceso a la electricidad?
mundialmente, ¿cuánta gente tiene acceso a la electricidad? Respuesta número 1, manos arriba para quien diga 20%. Ok, 2, 3 personas, 50%. Bueno, ese es bastante número. 80%. Ah, claro, porque agarraron el truco. Sí, esa es la historia. El mundo está progresando. Vamos hacia adelante. Por más que los medios de comunicación nos estén bombardeando de negatividad y que veamos solamente choques y emergencias, no, el mundo está avanzando. Estamos haciendo progreso en todos los aspectos. Si ustedes fueran una bebé niña volando en el espacio, tratando de decidir dónde voy a aterrizar, en la caverna, en la Edad Media, hace 10 años, hace 5 años, o hoy, no hay ningún otro momento mejor para las mujeres que hoy. Nunca hemos tenido tanto acceso a las vacunas, a la electricidad, a la salud, a carreras, a elecciones de todo. Y es que por más que estemos bombardeados, hay una cantidad enorme de belleza, de esperanza y de campeones que están luchando por hacer la diferencia. Y esas son las historias que tenemos que ver. Vamos a ver a Greta. La juventud está inspirada con estas acciones de bondad. Y la maravilla de todo esto es que tenemos un plan maestro para avanzar al mundo, para seguir avanzando y seguir progresando como humanidad. Este plan se llama los Objetivos del Desarrollo Sostenible o el Sustainable Development Goals. Tomó 5 años para acordar en estos 17 objetivos, 169 indicadores, pero el mundo completo lo aceptó. Y esta es una maravilla. Tenemos un plan maestro de acción que promete 3 cosas. Que nosotros vamos a ser la primera generación que realmente puede erradicar la pobreza mundial. Número 2, que somos la última generación que realmente puede detener los impactos del cambio climático. Y que somos la primera generación en la que todos podemos elevarnos, porque cuando todos ganamos, solo cuando todos ganamos, ganamos todos. Y gracias a este es un plan precioso, pero no nada más eso, es que no hay otro plan, no hay plan B porque no hay planeta B. Entonces es súper importante tomarlo, y las marcas y la creatividad se ha beneficiado enormemente de tener un marco de acción, porque todo lo que están haciendo, todo lo que los consumidores les están pidiendo, lo pueden poner como parte de este plan, lo pueden hacer como unirse al plan mundial que está pasando. Ahora vengo de Nueva York, precisamente llegué esta mañana de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Todo el mundo está hablando de propósito, de misiones. La mayoría de las revistas de los últimos 6 meses tienen en su carátula cómo cambiar al mundo, cómo ser mejores. Todos los empresarios están hablando de eso, al menos en las Naciones Unidas durante la Asamblea General, todos los reportes anuales. Esto ya es, la historia ya no tiene regreso atrás. Tenemos un plan maestro y está contagiando a la gente. Y el propósito definitivamente, la misión, es algo que no tiene para atrás. Y no nada más es que tenemos un plan maestro, sino que tenemos a los consumidores que nos están empujando, tenemos un mercado. Y como mercadólogos, como marcas, como la creatividad, no podemos detenernos a simplemente estar observando, sino tenemos que ver dónde están nuestros consumidores. Los consumidores, 66% de los millennials en Estados Unidos, compran con sus creencias y votan con el corazón. Y eso no es nada más en Estados Unidos. 75% en India, 33% en China, 63% en México. Esta es una tendencia que no se va a acabar y va a continuar. Unos cuantos números más. 53% de las personas esperan que sus marcas tomen una postura. ¿Esto les sorprende a alguien? 51% creen que las marcas pueden hacer más por solucionar problemas sociales que su propio gobierno, porque globalmente la tendencia de credibilidad y de confianza hacia los gobiernos está cayendo. Y ahora la historia que tenemos que tomar en cuenta es que ya no es opcional, porque más del 57% de los jóvenes van a empezar a boicotear marcas que no tienen una postura, que no se manifiestan, que no tienen nada que decir.
¿Y qué tienen en común las marcas de crecimiento del mañana? Bueno, pues que básicamente van a crecer. De acuerdo a Kantar, el 175%, las empresas que los últimos 12 años, la valoración de las empresas que tienen manifiesto su propósito, han crecido 175% comparado con el 70% de otras marcas. O sea, no hay de alguna forma ninguna duda que esto sea. De acuerdo a las Naciones Unidas, son 12 billones en español, trillones en inglés, 12 trillones, billones de dólares en oportunidad económica de lo que tenemos en el futuro de acuerdo a la sustentabilidad. Y las compañías normalmente no es nada más con los consumidores, es también con sus empleadores. En Estados Unidos, por ejemplo, el 64% de los millennials no quieren trabajar con empresas que no tienen un vínculo con ellos. El 75% dirían, bueno, yo estoy dispuesto a pagar, recibir un poco menos de salario si trabajo con una empresa que me hace clic, que me hace vibrar, que me hace despertar cada mañana y pensar qué es lo que estoy haciendo. Y el silencio ya no es opción. Como estaba diciendo nuestro panelista anterior, hay que tener mucho cuidado en cómo hablar, pero es necesario hablar, es necesario tener una postura, porque el silencio es exactamente lo que no puede estar. Entonces, si es así, la comunicación se vuelve todavía más importante, pero aquí hay algo. Acabo de decir que los medios de comunicación están perdiendo confianza. Entonces, ¿cómo es que las marcas y las compañías tienen que comunicar? Una de las formas es hacerlo a través de ellos. Muchas de las empresas en mundiales de los conglomerados se están volviendo en empresas de mediáticas. Ellos mismos se están comunicando directamente, se están enganchando genuinamente o no tan genuinamente con sus audiencias. Pero la otra, la que a mí me interesa, es el audio. Los podcasts en particular están creciendo de una forma espectacular. En América Latina estamos tarde a la reforma del audio, pero esto va a llegar. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un crecimiento cuando los medios de comunicación van descendiendo, normalmente los periódicos o las revistas, el audio va creciendo de 21 a 24% en los últimos 3 años y el año pasado 40%. O sea, hay un 40% de personas más que están oyendo podcast. Y la gente que oye podcast no oye poquito podcast, oye mucho podcast. Más o menos unas 6 a 8 horas a la semana. O sea, ese es un medio importantísimo para contar historias, porque particularmente para mí son historias que se pueden contar de una forma muy íntima. El periódico está aquí, el teléfono está aquí, el podcast está ahí. O sea, es tan íntimo que está adentro de las personas. Y esa es la forma genuina, por eso tienen un número de conversión tan grande. Y esto hay que tomarlo en cuenta no nada más porque está creciendo en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, pero cuando pensamos en el crecimiento global de las poblaciones, vamos a tener este espacio de transferencia de un lugar al otro, sobre todo cuando las ciudades se van a empezar a condensar más y vamos a tener primeras ciudades, segundas ciudades, terceras ciudades, donde el tiempo en el que uno se transporta va a ser el real estate más importante que las marcas van a querer aclarar. Google, por ejemplo, seguramente en el futuro va a pagarles los trenes a las personas o los autos automáticos que van de un lugar al otro. El tiempo en el que pasamos en esos momentos de transferencia se van a volver importantísimo. Y por lo tanto, podcast es una opción muy viable por la que se pueden contar historias y particularmente cuando tenemos que comunicar historias de progreso, historias de optimismo, porque los jóvenes ya están cansados de sentirse deprimidos. Tenemos que sentir que somos parte del equipo ganador, de la gente que está allá adelante ganando la batalla y haciendo progreso en el mundo. Entonces, por eso los canales alternativos de comunicación se vuelven tan importantes para una audiencia como ustedes que tienen tanto interés en el progreso, en saber las tendencias que vienen. Nosotros empezamos un podcast que habla de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo empezamos hace 2 años y lo empezamos precisamente porque es muy difícil comunicar las historias que nosotros estamos lidiando. Traten de explicar migración en 190 caracteres. ¿Cómo vamos a entender, cómo va un joven a poder entender cuál es su posición ante el cambio climático o cuáles acciones puede tomar en un headline? Entonces el podcast se volvió algo que nosotros quisimos hacer. Y si me lo permiten, yo los voy a invitar a que cierren los ojos y vamos a introducirles. Quiero dar una pequeña probada de lo que es tomar las historias del Global Ghostcast en un trailer.
out here training once again with Dad, and I think everything's come crashing down on my head about the reality of what's going to be ahead with this journey to the South Pole. We must cross 5,000 crevasses. If a crevasse bridge breaks, you go through and you don't come home. It's going to hurt doing this. No life around, no flowers, no birds, no insects, no bugs, no bacteria. Feeling ready for this expedition? I'm ready, Bunny. Be frightened, be very frightened, because where we're going, once you're dead. It's going to be a challenge. The fear is real. 60 days, surviving solely off renewable energy. It's going to be one hell of a story. She could not understand what that even means. What does it mean to have a dream? Education is not a privilege. Education is a right. Education is peace. Let's eliminate poverty. Let's eradicate hunger. Let's educate everybody. Let's ensure that everyone has access to good health. Let's to be able to know that I was capable of achieving more than what society considered. This is what someone who falls under these categories can achieve. Eso fue el Global Goals Cast. Las primeras voces que oyeron fueron el padre y el hijo Robert and Barney Swan, que caminaron por la Antártica 60 días, 600 millas, sin ningún tipo de electricidad, solamente con energía renovable. Y ellos tomaron, en lugar como el capitán Scott que tenía antes todos sus diarios, ellos tomaron un aparato para grabar sus diarios. Y entonces estas historias son las historias que Greta, de hecho, lo cita, hablando acerca de la inspiración que tiene. Si hay dos hombres que se van 60 días sin poder sentarse, sin poder tener un rayo de sombra, para hacer un esfuerzo, para hacernos conscientes del cambio climático, nosotros también podemos hacer algo de ello. Pero estas también son las historias de las niñas, como Brenda, que cruzó el Río Grande estando en la cajuela del carro de su padre y ahora es una ingeniera de Google. Las historias que nosotros contamos están absolutamente sesgadas para mujeres. Queremos contar las historias de niñas, de las mujeres, porque no tenemos suficientes plataformas, porque tenemos que abrirlas. Y el tema de la diversidad es sumamente importante. Tenemos el modelo de negocio bastante claro. Los negocios con diversidad son mucho más rentables y mucho más innovativos. Tienen más satisfacción de empleados, menor rotación y son mucho más efectivas en todas sus dimensiones. No solamente es bueno tener equidad, sino es un imperativo para los negocios y es muy importante para el futuro de la publicidad estar enterados de cuáles son las tendencias que van a afectar a las compañías, que van a hacer que los empleadores y los consumidores vayan con ellos. Los retos crean oportunidades. Por ejemplo, en el tema de las mujeres, si les diéramos a las mujeres las oportunidades que necesitamos, crearían un PIB del 4.3% o 2.1 PIB si logramos alcanzar que las mujeres tengan posiciones de senioridad. Pero también el tema es que tenemos que actuar. Nosotros todos tenemos que darle voces a las mujeres y hablar más de género y de las niñas. De alguna forma nos va a tomar más de 118 años cerrar la brecha de género y más de 100 años tomar a las mujeres en las direcciones que se deben. Pero lo que estamos aprendiendo es que la publicidad tiene mucho que ver en esto. El 40% de las mujeres no se identifican para nada en las publicidades que ven. Y el 90% de los padres piensan que la preocupación número uno es que no hay ejemplos para las niñas de seguir. 55% de las mujeres creen que las personas creen que las mujeres están retratadas de una forma negativa en los medios. Pero ahora vengo a las comunidades que realmente están afectadas y las que están muy cerca de mi corazón, mis latinas. Yo me fui a vivir a Estados Unidos hace 5 años, después de 25 años de haber estado viviendo en Europa. Cuando estaba preparándome para mudarme, me enteré que iba a ser hispana. Yo toda mi vida crecí pensando que era mexicana, pero cuando me iba a mudar a Estados Unidos me dijeron que no, ahora no iba a ser mexicana, ahora iba a ser hispana. Y estaba feliz, porque por primera vez en mi vida, después de haber vivido en Alemania y en lugares recónditos de Suiza, ya pensé que no iba a ser una minoría, que iba a ser una mayoría. Cuando estaba en Europa, toda la gente me veía como un poco un objeto exótico. Cada vez que entraba a reuniones,
yo veía exactamente la cara de las personas que se empezaban a poner, que empezaban a imaginarse una piña en mi cabeza como si fuera una rombera, y pensando así de, viene la latina. Pero entonces pensé, wow, ahora sí, me voy a mudar a Estados Unidos y esto sí que va a cambiar. Porque en papel, las latinas somos superpoderosas, pero en realidad no se siente así. Pero vamos a hablar de esto. Las latinas en Estados Unidos son las creadoras de empleo número 1. Las compañías con dueñas latinas aumentaron 87% de todas las empresas en Estados Unidos. Nosotras somos emprendedoras, somos creadoras de trabajo. De hecho, todos los empleos, se llaman small businesses, todos los empleos pequeños, ¿cómo se dice eso? Todas las pequeñas industrias, las latinas las crean 6 veces más rápido que cualquier otro grupo. Pero sin embargo, a pesar de ser 18% de la población en Estados Unidos, solamente somos el 1% en la tecnología o en la comunicación, en las ciencias de las computadoras. Y no, las latinas son típicamente reflejadas como flojas, gritonas, agresivas y sin ética laboral. Entonces, cuando yo me empecé a meter en el tema de entender el mercado de Estados Unidos de los hispanos, me di cuenta que aquí tenemos un problema de mercadotecnia reversido. Vamos a ver. Los números de hispanos en Estados Unidos son enormes. Nosotros somos la población, somos 60%, somos 60 millones, 18% de la población en Estados Unidos. Para el 2050, 1/4 de la población va a ser hispano. Somos jóvenes, un tercio de los hispanos es más joven que 18 años. En general, el promedio de la edad de los hispanos es 29 años, las latinas 26 años. Somos súper jóvenes. Entonces, estamos pagando los impuestos y estamos pagando a toda la gente de Alabama y las viejitas de Estados Unidos que ya están teniendo su seguro médico. Somos la juventud. Somos el poder económico. Vamos a ver, el PIB de los hispanos es de 2.1 billones, quiere decir en inglés trillones de dólares. Si fuéramos una economía sola, aislada, seríamos el 7 en la 7ª economía más grande del mundo. La economía hispana es más grande que la economía de Italia o de la India. El PIB latino está creciendo 70% más que los otros y el consumo de nuestro poder de consumo es de 1.5. El año próximo será de 1.7, para el 2022 1.9. Los hispanos son jóvenes, tienen la cartera y tienen el volumen. Somos los emprendedores y los creadores. Como lo dije, 86% de todos los empleos desde la gran recesión han sido creados por los latinos. Y esto, la creación de los hispanos, el poder de los hispanos va a seguir siendo por nuestros valores. Porque los hispanos, y hay muchísima familia, comunidad bellísima dominicana en los Estados Unidos, de hecho, de los 60 millones de Estados Unidos, de los 60 millones de hispanos en Estados Unidos, la comunidad que está creciendo más rápido es la de los dominicanos. Ahora me parece que el número son 2 millones, pero es la comunidad que está creciendo cada vez más. Nosotros tenemos los valores, trabajamos duro, somos luchadores, somos ambiciosos, somos optimistas, queremos a nuestros amigos y a nuestras familias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si somos los votantes del futuro, los que pagamos, los jóvenes, entonces, ¿cómo es posible que estemos tan mal representados, tan poco evaluados y tan mal representados en las empresas? Somos el 18% de la población, pero solamente el 1% de la política. Somos el 18% de la población, pero solamente el 1% de toda la programación de televisión de todos los Estados Unidos. Y estamos mal percibidos. De acuerdo al National Association of Hispanic Journalists, cuando los hispanos están representados, estamos representados como criminales, como repartidores de pizzas y como meseros, cuando en realidad somos los académicos, somos los astronautas, somos los emprendedores. Entonces aquí hay un problema que está afectándonos muchísimo. La confianza de los latinos en Estados Unidos es la que está más moreteada. Nos vamos bastante alto y bajo cada vez que alguien nos llama bad hombres, entonces la confianza de los hispanos baja en todas las instituciones. Aquí hay un problema enorme. O sea, tenemos un problema de ser grandes en papel y chicos en realidad. Tenemos mucho poder, pero no lo afectamos y somos muy débiles a la hora de efectuarlo. Entonces, cuando tú eres una mercadóloga como yo, que has tratado toda tu vida de encontrar los atributos buenos de un producto para enseñarlos a alguien, ya sea, en mi caso, la pobreza, tratar de encontrar voluntarios o encontrar gente que quiera donar dinero,
Quien haya hecho la mercadotecnia de los hispanos ha hecho todo lo posible por esconder los atributos de los hispanos y presentarnos como algo que no somos. Y esto entonces tiene consecuencias gravísimas por una comunidad que es invisible cuando tiene que ser visible, que está percibida como negativa cuando tiene que ser percibida como positiva. Yo me metí a ver cuál es el tema y si me permiten les voy a compartir los 3 insights que están dirigiendo, creo que, el futuro de la comunidad hispana. Y nada más para quedar claros, no hay forma en que ninguna marca pueda crecer en los Estados Unidos si no entra en el mercado de los hispanos. Pepsi-Cola, que lo estaban mencionando en la reunión anterior, en la sesión anterior, 60% del crecimiento de Coca-Cola va a venir del mercado hispano. Entonces nosotros hicimos un Hispanic Sentiment Study después de haber hablado con toda la comunidad a saber qué carajo, cómo es posible que haya un gap tan enorme entre la realidad y la percepción. Punto número 1, los hispanos no tienen idea de su propio poder ni de sus propias contribuciones y ese es uno de los problemas más importantes. Por ejemplo, cuando hablamos a los hispanos de temas básicos, el 77% de los hispanos no tienen ni idea de nuestro número, de la capacidad de producción que tenemos o de compra. Es el 77%. Ustedes imagínense que en su propia empresa el 77% de la gente que trabaja ahí no tiene idea de cuál es su contribución o de lo que está haciendo. Es un desastre. Pero después de hablar de estos logros, la mayoría de los hispanos sintió orgullo de ser parte de esta comunidad y más del 82% dijo que tendría que ser valorada más de lo que es hoy. El punto número 2, la comunidad hispana no es una comunidad y no estamos unificados. De hecho, estamos bastante fragmentados. Los mexicanos no le hablan a los cubanos, que son muy diferentes de los dominicanos, que bailan completamente diferentes de los colombianos y aún más fragmentado. Los cubanos de Miami no le hablan a los cubanos de Chicago, que son diferentes a los cubanos de Los Ángeles. Y esa fragmentación nos encierra en burbujas que tiene un precio enorme. Los hispanos son los menores pagados de toda la comunidad en Estados Unidos. Y esa fragmentación no es algo que no se pueda remediar. Porque el 90% de los hispanos se identifica como hispanos, como latinos en Estados Unidos. Pero no hablamos con la misma voz y el salto para mí entre sentirte hispano y actuar como una comunidad hispana no es tan grande. Entonces hay mucho potencial y hay mucha oportunidad ahí. El punto número 3 es que los hispanos no podemos ser nosotros mismos en el lugar de trabajo. Esto es, el 75% de los hispanos, que somos muchísimos, trabajan. Normalmente eso es, en una comunidad los ancianos y los niños no trabajan, los hispanos trabajamos todo y trabajamos muchísimo. Pero más del 74% dice que tiene que ser alguien que no es. Esto es decir, que si yo soy Jorge, voy a pretender ser George y voy a pretender no ser un hispano para que me acepten. Hace unos meses en el Festival de Creatividad de Cannes hicimos un evento de hispanos por primera vez y lo hicimos en el Wall Street Journal con Mark Pritchard, que es el Chief Marketing Officer, el jefe de mercadotecnia de Procter & Gamble, y estaba SAP, y estaba Google, y estaban todas las empresas. Y el panel comenzó con Mark Pritchard de Procter & Gamble diciendo: mi nombre es Mark Pritchard, pero mi nombre real es Nikki González, pero nunca lo quise decir antes porque tenía miedo de no poder llegar a donde estoy hoy sin decirlo. Y esa es una realidad que estamos enfrentando y eso es muy importante combatirlo. Nosotros lanzamos una cosa que se llama la promesa hispana en el Foro Económico Mundial en enero, dándoles a las empresas la oportunidad de proclamarse por los hispanos, es decir, me prometo contratar, retener, celebrar y promover a los hispanos en nuestra fuente de trabajo. En menos de 6 meses tenemos a más de 115 empresas que han firmado. El mercado hispano es muy atractivo para todas las empresas, particularmente cuando somos los jóvenes, cuando el desempleo está tan bajo y cuando la migración está tan controlada. La lucha por el talento va a ser importantísimo, particularmente en el nivel de creatividad. Los hispanos, a pesar de ser 18% de la población, solamente somos 2% de las posiciones de poder en Estados Unidos en la industria de la creatividad. Para mí la historia es que nuestro tiempo es ahora, porque tenemos todo para cambiar, tenemos todo para ejercitar nuestro poderío.
se trata de unificarnos, se trata de ponernos como comunidad, cómo concientizar nuestro poderío y establecer, empezar a cambiar la narrativa que los hispanos tenemos. Es absolutamente posible, el tiempo es ahora y lo único que quiero dejarles como aprendizajes es que el propósito social es el futuro y no hay forma de combatirlo, es el futuro que está ahí. Empresas como, festivales de creatividad, como el Festival de Cannes, ya ha ejercido, ha puesto nuevos premios, llamados los Objetivos del Desarrollo Sostenible como premios, que incentivizan el futuro de la creatividad a proclamarse y a tener incentivos para ganarse un león, para cambiar al mundo mientras pueden vender sus productos. Las marcas y los agentes tienen que alzar su voz, hay que proclamarse, el silencio ya no es una opción. Y el rol de los medios nunca ha sido más importante para recordarnos a todos que somos humanos. Porque nosotros somos no de donde venimos, sino de donde vamos. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias, FOA. Dios los bendiga.